Buenos días, mi nombre es Robinson Daniel Huiza Ariza y vamos a explicar el parcial Electrónica Digital 2. Este parcial es presentado al ingeniero Juan David Pinilla Fajardo. En este caso vamos a explicar los biestables sensibles por nivel o latch. Los biestables son circuitos de almacenamiento de dos estados, 1 y 0. Por ello pues los llamamos biestables, ¿cierto? Vamos ahora a explicar el biestable RS con puerta NOR. En este caso tenemos dos compuertas NOR, las cuales nos van a generar dos salidas, Q y Q negado. La salida Q se va a conectar a la entrada de la opuesta, o sea de Q negado, y la salida Q negado se va a conectar a la entrada de Q, o de la compuerta NOR de Q. Tenemos una compuerta NOR de dos entradas, A y B, y una salida, S. Bueno, cuando nuestras dos entradas están en 0, nuestra salida estará en 1. Cuando nuestra entrada A está en 0 y nuestra entrada B está en 1, nuestra salida está en 0. Cuando A está en 1 y B está en 0, nuestra salida estaría en 0. Y cuando ambas entradas están en 1, nuestra salida sería 0. Vamos a explicar nuestra tabla de verdad de nuestro circuito como tal, o de nuestro biestable. Pues tenemos dos entradas en nuestro biestable, que sería la entrada set y la entrada reset. Entonces en este caso, cuando set y reset están en 0, nuestro circuito nos presenta un estado de memoria inmediatamente anterior. Cuando set está en 0 y reset está en 1, nuestro circuito nos presenta un reset, es decir, Q estaría en 0 y Q negado estaría en 1. Cuando nuestro circuito está, nuestras entradas set está en 1 y nuestra entrada reset está en 0, nuestro circuito nos presentaría un estado set, es decir, Q estaría en 1 y Q negado estaría en 0. Y cuando ambas entradas están en 1, o sea, set está en 1 y reset está en 1, el circuito no estaría funcionando correctamente. Se presenta, por eso escribimos que está en un estado ambiguo. Vamos a explicar el biestable RS con puertas NAND. Nuestro circuito lógico sería el mismo, simplemente cambiamos las compuertas NOR por unas compuertas NAND. En este caso, la compuerta NAND nos presenta los siguientes estados. Cuando tenemos dos entradas A y B, cuando ambas entradas están en 0, nuestra salida estaría en 1. Cuando A está en 0, B está en 1, nuestra salida sería 1. Cuando A está en 1 y B estaría en 0, nuestra salida sería 1. Y cuando las dos entradas son 1, nuestra salida estaría en 0. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de nuestro circuito con nuestra tabla de verdad. En este caso también tenemos las entradas anteriores, set y reset, y nuestras Q y Q negado. En este caso, cuando set y reset están en 0, nuestras salidas Q y Q negado estarían en 1 y el circuito tendría un funcionamiento incorrecto. Por eso decimos que el circuito estaría ambiguo. Cuando set está en 0 y reset está en 1, en este caso nos presenta un estado set, es decir, Q estaría en 1 y Q negado estaría en 0. Como podemos ver con la tabla anterior, que en el caso de la tabla anterior, cuando reset estaba en 1, el circuito presentaba un reset. En este caso no, nos presenta un set. Lo mismo sucede cuando set estaría en 1 y reset está en 0, nos presenta un reset, es decir, Q estaría en 0 y Q negado estaría en 1. Y cuando nuestras dos entradas set y reset están en 1, se nos presenta un estado de memoria inmediatamente anterior. Vamos a ver el LATS con entrada de habilitación. El LATS RS con entrada de habilitación. Pues en este caso el circuito se comportaría de manera similar al primer LATS que explicamos, que fue el LATS RS. Pues en este caso tenemos la entrada de habilitación, la cual nos permite el cambio en nuestro circuito o en nuestro LATS, simplemente nada más cuando la entrada de habilitación esté en 1, es decir, pues la entrada de habilitación la llamamos enable. Entonces cuando enable esté en 1, nuestro circuito realiza el cambio en las salidas. Cuando enable está en 0, no se presenta ningún cambio y pues las salidas no presentan ningún cambio y se nos
sería como un estado de memoria. Bueno, vamos a ver qué sucede con nuestras entradas y nuestro enable. Cuando ambas entradas están en 0 y el enable está en 1, pues se nos presenta un estado de memoria. Cuando el enable está en 1, el set está en 0 y el reset está en 1, el circuito nos presenta un reset, es decir, Q estaría en 0 y Q negado estaría en 1. Cuando el enable está en 1, el set está en 1 y el reset está en 0, el circuito presenta un set, es decir, Q está en 1 y Q negado estaría en 0. Y cuando el enable está en 0, como podemos ver acá, no se realiza ningún cambio en nuestras salidas. Y podemos decir que guarda un estado de memoria inmediatamente anterior. Vamos a explicar el ADS-D con entrada de habilitación. Bueno, en este caso el circuito es similar al anterior, solo que pues en este caso similar, en particular tenemos nada más una entrada y pues nuestra entrada de habilitación. La entrada que tendríamos acá sería la entrada D y el enable o la entrada de habilitación. Pasa lo mismo que en la anterior, el enable si está en 1 nos permite el cambio de nuestras salidas, si está en 0 no se realiza ningún cambio en las salidas. Vamos a ver qué sucede cuando el enable está en 1 y la entrada de D está en 0, se nos presenta un reset, es decir, Q estaría en 0, Q negado estaría en 1. Cuando el enable está en 1 y el D está en 1, se nos presenta un set, es decir, Q estaría en 1, Q negado estaría en 0. Y cuando el enable está en 0, no importa el estado de D, porque no realiza ningún cambio y pues nos guarda un estado de memoria anterior, es decir, el circuito estaría en estado de memoria. Vamos a ver los biestables disparados por flancos o flip-flop. Bueno, los flip-flop son circuitos en los cuales necesitamos una entrada de reloj para pues realizar los cambios para realizar los cambios de nuestras salidas. Vamos a ver el flip-flop SR disparado por flanco. Bueno, pues en este caso, como podemos observar, este circuito sería similar al flip-flop RS, al flip-flop SR, perdón, solo pues que en este caso tendremos una entrada de reloj. Acá en la gráfica A podemos ver un circuito el cual va a realizar los cambios en el flanco ascendente de nuestra señal de reloj, y en la B tenemos un circuito el cual va a realizar los cambios en el flanco descendente de nuestra señal de reloj. Tenemos la tabla de verdad, pues en este caso se comporta parecido o similar al flip-flop SR, solo que pues como decíamos anteriormente, los cambios se van a presentar en el flanco ascendente de la señal de reloj. Como podemos ver en la tabla de verdad, cuando nuestras entradas S y R están en 0 y pues encontramos un flanco de subida de la señal de reloj, no se presenta ningún cambio en nuestro flip-flop, es decir, guarda un estado de memoria. Bueno, pues cuando tenemos el set en 0 y el reset en 1, nuestro flip-flop estaría en estado reset, es decir, Q estaría en 0 y Q negado estaría en 1. Cuando tenemos nuestro set en 1 y nuestro reset en 0, pues nuestro circuito o nuestro flip-flop nos presentaría un set, es decir, Q estaría en 1 y Q negado estaría en 0. Y cuando el set y el reset están en 1 y se nos presenta un flanco ascendente en nuestra señal de reloj, ambas salidas estarían en 0 y pues podríamos decir que el circuito estaría funcionando incorrectamente. Por este lado pues tenemos nuestro diagrama de tiempos, nuestra señal, como tenemos una señal de S, una señal de R, la señal de reloj y nuestra Q. Como podemos ver, los cambios en nuestra señal de salida se presentan en los flancos ascendentes de nuestra señal de reloj. Vamos a proceder a explicar el flip-flop D disparado por flanco. Este pues sería, se funciona de manera similar al lags D con entrada de habilitación, pues solo que en este caso tenemos una entrada de reloj, y pues en este circuito especialmente se nos están habilitando la salida o el cambio de nuestras salidas,
en el flanco ascendente de la señal de reloj. Como podemos ver, tenemos unos estados de D, que sería pues en este caso, cuando tenemos D en 0 y la señal de reloj está en un flanco ascendente, se nos presenta un reset, es decir, Q estaría en 0, Q negado estaría en 1. Cuando D está en 1 y se nos presenta un flanco ascendente de nuestra señal de reloj, se presenta un set, es decir, Q estaría en 1 y Q negado estaría en 0. Y pues cuando la señal es, digamos, se nos presenta un flanco descendente, pues no cambia, es decir, guarda el estado anterior. Ahora pues vamos a ver en la figura de nuestro diagrama de tiempo. Tenemos unos estados para D, tenemos nuestra señal de reloj. Como podemos observar, los cambios en Q se presentan cuando nuestra señal de reloj presenta un flanco ascendente. Como podemos ver en este caso, cuando se presenta el flanco ascendente y Q está en 1 y D está en 1, perdón, nuestra salida Q se pone en 1. Y pues observamos que no ocurre ningún cambio, o sea, Q se mantiene en 1 hasta que nuestra señal de reloj se presenta otro flanco ascendente. En ese momento nuestro flip-flop detecta qué valor tiene la entrada D, y pues dependiendo de ese valor se presenta el cambio en Q. Como podemos ver, en este caso D está en 0 y pues Q se pone inmediatamente en 0, y así pues pasan en los siguientes cambios de nuestra entrada D. Bueno, pues vamos a ver el flip-flop JK disparado por flanco. Bueno, este flip-flop, el funcionamiento de este flip-flop es parecido o es similar al flip-flop SR. J, pues en este caso nos representaría la entrada S, y K nos presentaría la entrada R. Como podemos ver, pasa lo mismo que en el flip-flop RS, pues básicamente pasa similar, solo que pues tiene un pequeño cambio cuando J y K están ambos en 1. En este caso no se nos presenta ningún error ni nada de eso, sino que bascula. ¿Qué quiere decir que bascula? Es decir, que si yo tengo en mis salidas 1 y 0 y en el siguiente flanco de reloj se me presenta un 1 en ambas, en J y K, él bascula y ya no me va a dar un 1 y 0, sino me va a dar un 0 y un 1. ¿Sí? Cambia de estado, digamos, si está en set y realiza la basculación, se me pone en reset. Y eso sería el único cambio que tendría pues con el flip-flop RS que ya explicamos anteriormente. Vamos a ver el flip-flop tipo T. Bueno, pues en este caso es un flip-flop parecido al flip-flop tipo D, ¿cierto? En este caso pues simplemente tenemos como dos opciones, ¿cierto? Cuando T está en 0 no se nos presenta ningún cambio en las salidas de nuestro circuito. Como ya sabemos, o como decíamos anteriormente, en este caso los cambios se están presentando en el flanco ascendente de nuestra entrada de reloj. Entonces podemos decir, cuando T está en 0 y el flanco tenemos un flanco ascendente en nuestra entrada de reloj, no se presenta ningún cambio en nuestra salida. Ya cuando tenemos T en 1 y encontramos un flanco ascendente en nuestra entrada de reloj, nuestra salida va a bascular. Es decir, si está Q en 1 y Q negado en 0, van a cambiar de estado. Es decir, Q se va a poner en 0 y Q negado se va a poner en 1, y así sucesivamente en cada flanco de reloj cuando T está en 1. Ya lo decíamos anteriormente, si T está en 0, pues no presenta ningún cambio en nuestras salidas. Ese sería pues el funcionamiento del flip-flop tipo T. Bueno, ahora vamos a explicar el funcionamiento del contador síncrono y contador asíncrono. Bueno, un contador asíncrono es un contador en el cual los flip-flop no dependen de la misma señal de reloj. Es decir, el primer flip-flop depende de la señal de reloj y los siguientes ya no dependen de ninguna señal de reloj, sino pues va a depender de una de las salidas de nuestro primer flip-flop.
En los contadores síncronos, en este caso los flip-flop están conectados a la misma señal de reloj, es decir, todos los flip-flop que tengamos en nuestro contador van a estar conectados a la misma señal de reloj. Vamos a ver el contador asíncrono binario de 2 bits. Como podemos observar en la primera imagen, observamos que el primer flip-flop está conectado a una señal de reloj. Nuestras dos entradas están a nivel alto para pues tener nuestro flip-flop en estado de basculación. Bueno, ¿qué es el estado de basculación? Es decir, que en cada flanco ascendente de nuestra señal de reloj, nuestra salida Q va a cambiar, digamos, si está en 0 va a cambiar en 1, si está en 1 pasa a 0 y así sucesivamente. Bueno, pues en nuestro segundo flip-flop está conectado a la salida Q negado de nuestro primer flip-flop, y pues nuestras dos entradas J y K pues están a nivel alto, o sea el flip-flop está en estado de basculación, y pues el flip-flop va a realizar la basculación solo cuando Q negado sea 1. Aquí tenemos pues la tabla de nuestro contador. Inicialmente nuestras dos salidas están en 0. En nuestro primer impulso de reloj, Q2 se pone en 1, Q1 se pone en 0. En nuestro segundo impulso de reloj, Q1 se pone en 1 y Q2 se pone en 0. Y en nuestro tercer impulso o flanco ascendente de nuestra señal de reloj, ambas salidas Q1 y Q2 estarían en 1. Y en el cuarto pues se presenta nuestro nuevo ciclo, es decir, se reinicia como el ciclo de nuestro contador. Vamos a ver el diagrama de tiempos. En el diagrama de tiempos podemos observar, tenemos una entrada de reloj de 4 flancos. Tenemos Q negado que nos va a mostrar los cambios de la salida de nuestro segundo flip-flop, y tenemos Q0 que sería la salida de nuestro primer flip-flop y Q1 la salida de nuestro segundo flip-flop. Bueno, pues inicialmente, como podemos ver, Q0 estaría en 0 y Q1 estaría en 0, es decir, ambas salidas estarían en 0, y Q negado, como podemos ver, está en 1. En el primer flanco ascendente de nuestra señal de reloj, Q0, nuestro primer flip-flop bascula, es decir, que Q0 se pone en 1 y Q0 negado pues se pone en 0. Por este motivo, porque Q negado está en 0, pues nuestro segundo flip-flop no realiza ningún cambio. En el siguiente flanco de nuestra señal de reloj, en el segundo flanco, nuestro flip-flop número 1, nuestro primer flip-flop nuevamente bascula, es decir, Q0 ya no estaría en 1, sino pasa a ser 0, y Q negado que estaba en 0 pasa a ser 1. En este momento nuestro segundo flip-flop, su señal de reloj va a estar en 1, ya que es Q negado, y pues realiza la basculación. En el tercer flanco ascendente de nuestra señal de reloj, Q negado pasa a ser 0, ya que nuestro primer flip-flop bascula, es decir, que Q0 estaba en 0, pasa a ser 1, y Q negado estaba en 1, pasa a ser 0. Por este motivo, no se presenta ningún cambio en nuestro segundo flip-flop. Y ya en el cuarto flanco ascendente de nuestra señal de reloj, se nos reinicia pues nuestro contador, es decir, que nuestras dos salidas Q0, que es la de nuestro primer flip-flop, y Q1, la de nuestro segundo flip-flop, pasan a ser 0, y pues nuestro Q negado pasaría a ser 1, y pues ahí se reiniciaría nuestro ciclo de nuestro contador binario. Bueno, pues vamos a ver el contador síncrono de 2 bits. Como podemos ver, nuestro primer flip-flop está en modo de basculación y está conectado a una señal de reloj. Nuestro segundo flip-flop, sus entradas J y K están conectadas a la salida Q0 de nuestro primer flip-flop, y pues comparten la misma señal de reloj, es decir, están conectados a la misma señal de reloj los dos flip-flop. Como podemos observar, en este caso, cuando se nos presenta el primer flanco ascendente de nuestra señal de reloj,
nuestra Q0 se pone en 1 y pues pasa algo particular en la salida de nuestro segundo flip-flop. Lo que sucede en estos casos es que hay un cierto retardo en el momento del flanco ascendente y la basculación de nuestro flip-flop. Hay un pequeño retardo, por ello pues cuando Q0 se pone en 1 ya no se presenta, no estaría en el flanco ascendente de nuestra señal de reloj, sino estaría corrido un cierto tiempo. Por este motivo pues nuestro segundo flip-flop no bascula y se queda pues ahí en 0. Cuando llega nuestro segundo flanco ascendente de nuestra señal de reloj, nuestro flip-flop número 1 vuelve a bascular, es decir, que nuestra señal de reloj, nuestra Q0 vuelve a cambiar, ya no pasaría de 1 a 0, y pues en este caso, como nuestra Q viene siendo 1, el segundo flip-flop bascula, es decir, nuestra salida Q1 o la salida de nuestro segundo flip-flop pasa de ser 0 a ser 1. Luego en el tercer ciclo o en el tercer flanco ascendente de nuestra señal de reloj, nuevamente sucede lo que decíamos al principio. Al momento del primer flip-flop bascular y pasar nuestra Q0 a 1 hay un retardo, entonces nuestro segundo flip-flop no alcanza a hacer la basculación y por ello la basculación sucede hasta el flanco ascendente número 4 de la señal de reloj, y pues en ese momento nuestra Q0 y nuestra Q1 pasan a ser 0 y se nos reinicia nuevamente el circuito o el contador. Ahora pues vamos a ver el contador asíncrono binario de 3 bits. En este contador su funcionamiento es igual o similar al de al contador asíncrono de 2 bits. Tenemos el primer flip-flop o el primer flip-flop está en modo basculación, el segundo también pues lo tendríamos en modo basculación y el tercero también estaría en modo basculación. ¿Qué pasa en este caso? Pues que la señal de reloj solo ingresa al primer flip-flop y los siguientes dos flip-flop estarían conectados al Q negado del flip-flop inmediatamente anterior, es decir, el segundo flip-flop estaría conectado al Q negado del primer flip-flop, el tercer flip-flop estaría conectado al Q negado del segundo flip-flop. Vamos a ver el diagrama de tiempos. Como podemos ver, tenemos una señal de reloj. Se me olvidaba decirles, en este caso tenemos, como estamos trabajando con 3 bits, tenemos 8 posibles estados. Cuando inicialmente todas nuestras entradas o todas nuestras salidas estarían en 0. En la primera basculación la salida del primer flip-flop estaría en 1. En la segunda basculación en la segunda basculación de nuestro primer flip-flop, la salida Q0 pasaría a ser 0 y Q negada pasaría a ser 1, y por ello obliga a nuestro segundo flip-flop a bascular, es decir, Q1 pasa de 0 a 1. Y pues nuestro tercer flip-flop se nos va a realizar la basculación en el cuarto ciclo, en el cuarto flanco ascendente de nuestra señal de reloj, debido a que en este momento es cuando nuestro segundo flip-flop nuevamente bascula y nuestra Q1 o la salida de nuestro segundo flip-flop pasa a ser 0, y es decir que Q negado pasaría a ser 1 y obliga a nuestro tercer flip-flop a bascular. Y pues así se mantiene como el funcionamiento hasta el octavo flanco ascendente de nuestra señal de reloj, que es cuando todas nuestras salidas se ponen en 0 y nuevamente se reinicia nuestro contador asíncrono. Vamos a ver el contador síncrono de 3 bits. Los dos primeros flip-flops se conectan igualmente que en nuestro contador síncrono de 2 bits. El funcionamiento es similar. Y pues para nuestro tercer flip-flop, pues para que él no realice la basculación en el cuarto flanco, pues se tiene una compuerta AND. La compuerta AND, pues si tiene las dos entradas en 1, pues nuestra salida va a ser 1, de lo contrario siempre va a ser 0. Como decíamos anteriormente, el funcionamiento es prácticamente el mismo. El primer Q0
va a bascular en cada flanco ascendente de nuestra señal de reloj, es decir, va a pasar de 0 a 1 y de 1 a 0 en cada flanco ascendente. Nuestra salida de nuestro segundo flip-flop va a cambiar cada dos flancos, es decir, en el flanco 2, en el flanco 4, en el flanco 6 y en el flanco 8 va a realizar la basculación. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos anteriormente. Cuando nuestro primer flip-flop bascula, hay un pequeño retardo, por ello Q0 tarda un poco en cambiar de 0 a 1 y por ello los dos flip-flops no basculan al mismo tiempo. Y entonces el flip-flop número 2 quedaría a la espera del segundo flanco ascendente para realizar la basculación. Y pues para que nuestro tercer flip-flop pues funcione como correctamente, podríamos decirlo, necesitamos que ambas salidas Q0 y Q1, la salida de nuestro primer flip-flop y la salida de nuestro segundo flip-flop, sean 1 para que nuestra AND sea 1 y en ese momento pues J y K de nuestro tercer flip-flop se pongan en 1 y él se ponga en estado de basculación y realice el cambio. Cuando estas dos salidas son 1, Q0 y Q1 son 1 en el cuarto ciclo de nuestra señal de reloj. En ese momento pues ambas salidas están en 1 y pues nuestro tercer flip-flop realiza la basculación. Así pues hasta el octavo ciclo, ya que es un contador de 3 bits y tenemos 8 posibles estados. Entonces en el octavo cambio de la señal de reloj, en el octavo flanco ascendente, pues todas nuestras salidas se van a poner a 0 y nuevamente se reinicia nuestro circuito y vuelve a ser el mismo procedimiento. Vamos a ver el contador asíncrono binario de 4 bits. Como podemos ver, observar, tenemos en este caso ya no vamos a trabajar con los flancos ascendentes, sino con los flancos descendentes de nuestra señal de reloj. Tenemos todos nuestros flip-flop en modo basculación, los 4 flip-flop estarían en modo basculación, y en este caso, como vamos a trabajar con los flancos descendentes de nuestra señal de reloj, pues vamos a trabajar con la señal de reloj. Primero vamos a tener la negada y luego vamos a trabajar con las salidas Q, no Q negado como en el caso anterior, sino en este caso va a ser con Q. Y pues el funcionamiento va a ser básicamente el mismo del de 2 bits, del contador de 2 bits y de 3 bits. En el primero pues cada flanco descendente de nuestra señal de reloj se va a realizar un cambio en nuestra salida Q, va a pasar de 0 a 1 y de 1 a 0 en cada flanco descendente. En nuestra salida Q1 o la salida de nuestro segundo flip-flop se va a realizar cambios cada dos flancos descendentes de nuestra señal de reloj, es decir, va a cambiar de 0 a 1 en el flanco descendente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Por qué? Porque tenemos un contador binario asíncrono binario de 4 bits en el cual tenemos 16 posibles estados. Y la salida de nuestro tercer flip-flop va a cambiar cada 4 flancos descendentes de nuestra señal de reloj y la salida Q3 va a cambiar cada 8 flancos descendentes de nuestra señal de reloj, y cuando llega al flanco descendente número 16 nuestro circuito se reinicia. Vamos a ver el contador síncrono de 4 bits. Como podemos ver, en este caso tenemos un flip-flop más y pues se conecta igual que el flip-flop número 3. Pues en este caso la AND número 2 o G2 estaría conectado a la salida de la AND G1 y de la salida de nuestro tercer flip-flop, es decir, Q2. Y pues como explicamos anteriormente, pues en los dos primeros flip-flop la basculación no se realiza por el pequeño retardo que hay. En el tercer flip-flop bascula en el ciclo número 4 o de nuestra señal de reloj, ya que en ese momento es cuando nuestras dos salidas Q0 y Q1 están en 1 y pues nuestra AND pasa a ser 1 y el flip-flop número 3 se pone en estado de basculación. En este caso estamos trabajando con flancos descendentes, ya que a cada entrada de nuestro reloj, como podemos ver, tiene un círculo. Ese circulito nos indica
que esta señal está siendo negada antes de entrar a nuestro flip-flop. Y en el cuarto flip-flop podemos ver que la AND está conectada a la salida de la G1, la G2, la AND 2 está conectada a la salida de la AND 1 y la salida del tercer flip-flop. Por ello, pues en este momento esa AND va a tener las dos entradas en 1 en el ciclo número 8 de nuestra señal de reloj, y ahí realiza la basculación. Nuevamente esas dos entradas de la AND van a estar en 1 del ciclo número 16, o sea, cada 8 ciclos de nuestra señal de reloj. Y pues así pues se cumpliría el funcionamiento correcto de nuestro contador síncrono. Es decir, Q0 en cada flanco descendente de nuestra señal va a cambiar. Q1 cada dos flancos descendentes de nuestra señal de reloj va a cambiar. Q2 cada cuatro flancos descendentes de nuestra señal de reloj va a cambiar, y Q3 cada 8 flancos descendentes de nuestra señal de reloj. Y cuando llegue al flanco descendente número 16 se nos va a reiniciar el circuito, ya que como es un contador síncrono binario de 4 bits, va a tener 16 posibles estados. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias.